Hola amigos, seguimos con el caso Roswell. Hoy os traigo esta tercera parte que he titulado Caso Santilli, Autopsias. El 3 de marzo de 1995, la agencia ANSA difundió una noticia que conmovió a los medios ufológicos internacionales. Ray Santilli, realizador de documentales y productor musical británico, afirmaba poseer varios fragmentos de películas antiguas que mostraban imágenes de la autopsia realizada a una de las criaturas halladas por militares estadounidenses en Roswell. La fuente mencionada por la agencia era Philip Mantle, responsable de investigaciones de BUFORA, British UFO Research Association, que había visto parte del material y lo juzgaba importante. Denominado impropiamente Roswell Footage, fragmento fílmico de Roswell, dado que su relación con el caso Roswell está aún por demostrar. El material se conoce también como metraje Santilli. Según las declaraciones de Santilli, las imágenes fueron grabadas por Jack Barnett, que en la época del accidente era operador cinematográfico militar. Enseguida se supo que el nombre de Jack Barnett no era más que un seudónimo. Al parecer, el cámara había conservado los descartes de las películas que él mismo rodó por encargo del Pentágono, cuando fue enviado a la zona de Magdalena, en los alrededores de Socorro, después del accidente de un ovni el 31 de mayo de 1947. Filmó todo lo que pudo ver: la nave accidentada, los cadáveres, el transporte de los restos, las autopsias y la visita del entonces presidente Harry Truman. Los fragmentos conservados permanecieron en su poder hasta su encuentro con Santilli, que se había puesto en contacto con él para comprarle unas películas inéditas de varias actuaciones de Elvis Presley en las bases militares. En aquella ocasión, en casa del cámara, Santilli pudo ver otro material, mucho más interesante y delicado, que según Barnett guardaba relación con el incidente de Roswell. Nada más verlo, Santilli decidió comprarlo, pero al parecer solo lo consiguió después de largas negociaciones a un precio no inferior a $100.000 y con la condición de respetar el anonimato del operador, que posiblemente se habría quedado con algunos fragmentos del material. La única imagen de la segunda autopsia. Bien. Sobre esto también hay bastante que decir. A ver. La única imagen de la segunda autopsia. En marzo de 1995, tras numerosas reuniones, Philip Mantle, su esposa Susan, el músico Reg Presley y el periodista Maurizio Vallata pudieron ver, en una proyección privada en Londres, el primer documental que Santilli acababa de montar con los fragmentos adquiridos. Se trata de la llamada segunda autopsia, por haber sido realizada en segundo lugar cronológicamente. La criatura tenía aspecto humanoide, proporcionado, con 6 dedos en las manos y en los pies, y aparentemente era de sexo femenino.
Durante los 13 minutos de filmación, el cadáver fue seccionado ventralmente con un corte vertical. Por personal vestido con trajes protectores. Los médicos dedicaron especial atención a la zona inguinal del ser, cuyo abdomen aparece hinchado. La película, ahora propiedad de Volker Spielberg, no volvió a ser proyectada. Sin embargo, es de suma importancia por demostrar que los individuos sometidos a autopsia fueron dos, lo que excluye la hipótesis de que se tratara de un ser humano afectado por graves malformaciones genéticas. Se trata, pues, de dos criaturas casi idénticas, a quienes se les practicó una autopsia en dos momentos distintos. Decepción en el Museo de Londres. El 5 de mayo de 1995, Santilli organizó otra proyección privada, esta vez para unos 200 invitados, entre ellos ufólogos y representantes de importantes cadenas de televisión, en el Museo de Londres. La película, de 18 minutos de duración, parecía haber sido obtenida uniendo entre sí numerosos rollos de 16 milímetros en blanco y negro. Se trataba de otra autopsia, pero faltaban varias escenas, anunciadas por Santilli, que había hablado de unos 90 minutos. O sea, él había anunciado 90 minutos y luego presenta 18. Los presentes, lógicamente, reaccionaron airadamente, porque había prometido enseñar un material que luego desapareció sin ninguna explicación convincente. A partir de aquel momento, Santilli fue objeto de duras críticas por su comportamiento objetivamente inestable y poco responsable. La primera autopsia. La película proyectada en Londres presentaba otro cadáver muy semejante al anterior, pero visiblemente dañado, con numerosas contusiones y una extensa laceración en el muslo derecho. El cuerpo se hallaba sobre una mesa de autopsias, con orificios para el drenaje de los líquidos. Tras la exploración interna, comenzó la operación de la autopsia propiamente dicha. La disección del cadáver se llevó a cabo con un procedimiento distinto del anterior. En este caso el corte era en forma de Y. El cráneo, a diferencia del primer caso, fue abierto con una sierra para extraer el cerebro. En síntesis, la morfología de los dos seres es la siguiente. Estatura reducida, alrededor de 1,20 o 1,30, pero con miembros y músculos desarrollados, macrocéfalos, es decir, de gran cabeza, calvos, lampiños y caracterizados por polidactilia, es decir, 6 dedos en manos y pies. Órganos sexuales externos, aparentemente femeninos, pezones casi ausentes y ausencia de ombligo. Los ojos presentan por fuera una membrana oscura que es extraída quirúrgicamente. Los órganos internos, especialmente uno muy voluminoso situado en el centro de la zona abdominal, no coinciden anatómicamente con los del ser humano. Este hecho, señalado en su momento por el Dr. Milroy, del Departamento de Patología Forense de la Universidad de Sheffield, ha sido reconocido sustancialmente por la mayoría de los patólogos de prestigio internacional que se han pronunciado al respecto. En particular, el ser al que se practica la disección del cráneo tiene una masa encefálica
que no es de tipo humano y que presenta, por otra parte, numerosos grumos sanguíneos, típicos de quienes han fallecido a consecuencia de una conmoción cerebral. Este último extremo refuerza la hipótesis de que el ser en cuestión murió realmente en accidente aéreo. En el material cedido por Santilli a las cadenas de televisión figuraba también una secuencia inédita en la que podían verse los restos de la nave. Se trata de varias formas de fragmentos metálicos, exhibidos bajo una tienda de campaña y acompañado cada uno de una tarjeta de identificación. La cámara se detiene largo rato en unas barras metálicas, en doble T, que presentan símbolos impresos cuyo desciframiento no ha sido posible. Por el contrario, el análisis técnico basado en las imágenes y realizado por el ingeniero Massimo Angelucci del Centro Ufologico Nazionale, el CUN, especializado en tecnología de los materiales, permite afirmar que las barras en cuestión debieron de formar parte de una estructura reticulada proyectada para soportar fuerzas de igual intensidad en todas direcciones, tal como debería ser en el caso de un objeto volador de forma discoidal. Además, en la misma escena aparecen encuadrados varios objetos de dimensiones medianas, manipulados por un individuo uniformado cuyo rostro no se ve. Parecen paneles de control o de mando, estructuras aparentemente desmontables, caracterizadas por presentar dos huellas en relieve que corresponden a sendas manos con 6 dedos cada una. Después de un adelanto mundial que consistió en la proyección de 7 diapositivas extraídas de la película de la segunda autopsia en el tercer Simposio Internacional del CUN sobre los ovnis, los días 19 al 21 de mayo de 1995, el material fílmico en su totalidad fue presentado en el Congreso Ufológico de Bufora, celebrado en Sheffield en agosto del mismo año. Enseguida entraron en acción los medios de información. Las principales cadenas de televisión del mundo difundieron las imágenes y arreció la polémica sobre su autenticidad. Un debate que dividió a los ufólogos de todo el mundo. Santilli fue acusado de manejar de forma inadecuada sus relaciones con la prensa y con los investigadores. Además, la desaparición de la película de la autopsia del ser sin heridas en el cuerpo constituye un misterio que ha proyectado sobre el asunto una luz muy poco favorable. Actualmente se sabe que esa parte del material de Santilli fue cedida al productor discográfico alemán Volker Spielberg, quien participó desde el principio en la operación económica financiando Santilli y permitiéndole cerrar los tratos con el presunto cámara Jack Barnett. Otro aspecto controvertido son las declaraciones de Santilli sobre otra parte del material que consistiría en tomas exteriores efectuadas en el lugar del impacto, en alguna de las cuales aparecía el presidente Truman. Estas noticias, posteriormente desmentidas, han contribuido a generar un clima de desconfianza en torno a Santilli, sobre todo teniendo en cuenta que quedan numerosos interrogantes sin respuesta. Uno de ellos es el de los contenedores de metal de las películas originales, con etiquetas en las cuales pueden leerse las palabras recovery, recuperación, y Trumans, de Truman. Aunque Santilli declaró sinceramente desde el primer momento, This is the right footage in the wrong hands.
esta es la película auténtica en las manos equivocadas. Al ser él un hombre de negocios y no un ufólogo ni un idealista, no deja de ser verdad que el realizador de documentos no ha querido recurrir a la experiencia de los expertos del sector, quienes han reparado en los datos incoherentes presentes en la historia del cámara. En cuanto a fecha y lugar, fines de mayo en vez de comienzos de julio y Magdalena en vez de Roswell San Agustín. Y no dudaron en lanzar una campaña de duras críticas contra él. Después de la información general aportada por los técnicos de la firma Kodak, los diversos análisis efectuados por expertos en fotografía parecen confirmar la edad de la película, fabricada entre los años 40 y 50. No obstante, algunos críticos han detectado aparentes anacronismos en las escenas rodadas en el interior de la sala de autopsias, en la que se mueven 3 personas vestidas con batas, características del personal sanitario, mientras una cuarta observa desde fuera a través de una ventana. Las incongruencias abarcarían desde el instrumental quirúrgico hasta el modelo de teléfono, y desde la técnica empleada por la incisión hasta los aspectos técnicos del rodaje. Posteriormente, se ha visto que estas objeciones son infundadas, pero aún así los que adoptaron una actitud escéptica respecto del material fílmico no pueden olvidarlas fácilmente, y muchos no perdonan a Santilli el hecho de haber convertido todo el asunto en una gran maniobra comercial. Pese a la opinión favorable de algunos testigos, entre ellos Jesse Marcel Jr., que al ver los símbolos grabados en las barras en doble T no descartó la posibilidad de que el material sea auténtico, es imprescindible tener en cuenta el juicio básicamente negativo del ufólogo Stanton Friedman. Personalmente creo que cualquiera que observa el vuelo de una mosca ya se puede llamar ufólogo. Es decir, que no sé quién reparte las etiquetas y ese personajillo le colgó la de ufólogo. Igual le podía haber colgado la de ingeniero agrónomo, mecánico o don nadie. Muchos se preguntan por los motivos que impulsaron a Santilli a presentar un panorama tan contradictorio. A menos que el caso Roswell y el incidente documentado por Barnett sean dos sucesos diferentes, una hipótesis poco probable. Después de todo, Friedman y Berliner presentaron la teoría del doble accidente. Si recordáis, en el vídeo anterior ya expliqué que el doble impacto no era necesariamente el choque de dos naves, sino que una nave impactó y debido a la fuerza de la inercia remontó un poco el vuelo y volvió a impactar de nuevo y se arrastró hasta la posición donde fue hallada. Eso explicaría que los restos estuvieran tan esparcidos y los cuerpos fuera de la nave. Para muchos ufólogos, cría fama y échate a dormir, el caso Santilli se reduce a una simple operación de cover-up, ocultamiento o desinformación, orquestada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según un viejo sistema, primero hacen pública una revelación tan bien preparada que parece verdadera y tan sugestiva que atrae la atención del público de todo el mundo, y poco después dejan que se descubra que todo había sido un engaño. En este caso, el propósito sería extender la sombra de la patraña y el engaño sobre el propio caso Roswell, que, sin embargo, es un hecho real y concreto. La cuestión sobre el metraje Santilli se presenta como un juego de cajas chinas, sobre el cual no será posible sacar conclusiones
hasta que la eminencia gris del operativo, el productor discográfico Volker Spielberg, no haga público el material sobre la otra autopsia. Una de las claves del misterio en el caso Santilli es el cámara militar. Según la versión de Santilli, Jack Barnett, residente en Estados Unidos, enfermo y con más de 80 años, habría conservado durante 47 años los originales en 16 milímetros de los descartes de las tomas que él mismo efectuó por orden de sus superiores, y habría decidido desprenderse de ellos para hacer frente a un problema familiar. Al parecer, Barnett afirmó haber visto a los dos seres aún vivos en la zona donde cayó el ovni. Cuando fueron rescatados, aferraban con fuerza dos paneles de mandos, caracterizados por una cavidad provista de sensores en forma de mano con 6 dedos. Según él, los paneles les fueron arrebatados por la fuerza y uno de los seres fue golpeado en ese momento por un soldado. La zona donde cayó el ovni se encontraría entre Magdalena y Socorro, y es muy posible que se filmaran imágenes del área. Las autopsias habrían sido realizadas y filmadas en Fort Worth y no en Roswell. Existe una entrevista que se le hizo en 1996 a Jack Barnett y donde puede verse su rostro. La aparición del material fílmico que constituye el metraje Santilli complicó aún más el complejo panorama del enigma de Roswell, pues ha introducido nuevos elementos que, a pesar de su incoherencia, no dejan de revestir interés para los investigadores. La posibilidad de que estén implicados los servicios de inteligencia de Estados Unidos no se descarta. Bueno amigos, hasta aquí la tercera parte. Estoy preparando otro vídeo con más información. Como creo haber dicho ya, este mes de julio se han cumplido 73 años del caso Roswell, y por eso estoy refrescando un poco la memoria sobre este asunto. No os perdáis mi próximo vídeo. Os recuerdo que si os ha gustado, le podéis dar al like, y aquellos que no se hayan suscrito aún están a tiempo de suscribirse. Y clicar en la campanita para recibir notificaciones. Gracias a todos. Os espero en mi próximo vídeo, como ya he dicho. Chao, chao. Nos vemos.